Con este video vamos a dar por finalizada la temporada de reportes trimestrales referentes al segundo trimestre del año. Para ello estaremos viendo lo más sobresaliente de fideicomiso hipotecario, de Fibra CFE y de Fibra Educa. Respecto a fideicomiso hipotecario, si lo viéramos como un fideicomiso con propiedades, pudiéramos decir que su portafolio o el número de créditos de la cartera consolidada bajó un 10.2% año contra año, para estar en 79.127 créditos contra los 88.128 del año pasado. La cartera total fue de 23.830 millones, la cual es menor a los 25.812 del año pasado. Ya respecto a sus operaciones, los ingresos por intereses fueron de 336.443 millones de pesos contra los 368.565 del año pasado. Aquí podemos ver que tuvo una disminución de 8.7%. La utilidad neta año contra año presentó una reducción de 34.6%, aunque esta fue mayor trimestre a trimestre del 81%, lo cual le deja un margen financiero de 47.7% contra el del 58.27% del año pasado. Este margen representa el porcentaje total de los ingresos por intereses, y podemos ver que el alza de tasas sigue golpeando y mientras estas tasas aumenten, el margen va a bajar. Pero entonces, ¿cuándo veremos brotes verdes de una clara mejoría? Esto cuando las tasas cedan, y esto va a convertir a fideicomiso hipotecario en una oportunidad de buenos rendimientos. Tuvo un margen de interés neto, o el NIM, de 7.6% contra el del 11.8% del año pasado. El margen financiero ajustado por riesgos crediticios registró una caída de 170.012 millones de pesos contra los 371.772 del año pasado. También es interesante tomar en cuenta que tiene una cartera vencida contra portafolio consolidado a originación de 6.20%. Algo que llama la atención es que esta es mayor a la del año pasado, que era de 4.24%. Podemos ver impago de parte de sus clientes. Como sabes, el oxígeno de este fideicomiso son los intereses cobrados de los créditos hipotecarios. Y si estos intereses cobrados llegan a menguar, bueno, el fideicomiso se verá golpeado aún más. Y el círculo se cierra con el hecho de que hay morosidad. Mi teoría es que es derivado de las altas tasas que actualmente hay. Ya si pasamos directamente al rendimiento por certificado, podemos ver una utilidad por CBFI o el earning per share, la cual si la medimos a la del año pasado, esta era de 75 centavos con 2 contra la actual de 50 centavos con 1. Una distribución actualmente de 47 centavos con 6, lo cual representa el 95% de la utilidad neta. Tiene un ROE de aproximadamente el 7.9% y el rendimiento por certificado es de 11.6%. Sus gastos operativos bajaron 5.50 puntos bases año contra año, el cual es actualmente de 21% contra el del 26.5% del año pasado. Y tiene una exposición del 76% a tasas flotantes entre equilibrar el riesgo y la rentabilidad a largo plazo de los certificados. Y tiene un índice de cobertura del servicio de la deuda por 8.52 veces contra los 6.36 veces del año pasado. Y actualmente el precio del certificado de fideicomiso hipotecario es de 16 pesos con 71 centavos. Me gustaría leerte si tú actualmente tienes en tu portafolio de fibras algunos títulos de fideicomiso hipotecario y cómo te ha ido al respecto. Bueno, pasemos con el siguiente fibra y este es Fibra CFE. Entre los detalles más sobresalientes del reporte es el rendimiento por dividendos durante el periodo, el cual fue de 11.2%. Esto por encima del índice de fibras, el cual estuvo en 7.69%, siendo Fibra Danos el fibra que más se le aproxima con un rendimiento de doble dígito. Pero aún así, Fibra CFE sigue con un buen rally de tener un buen dividendo de doble dígito que ya se ha prolongado. Debido a la estacionalidad de la demanda de energía eléctrica en México, en el segundo trimestre del año se registró un incremento significativo en el promedio semanal de los derechos de cobro del 9.77% con respecto al primer trimestre de este año. Pero si lo comparamos anualmente, este fue un aumento de 2.5%. La distribución fue de 68 centavos con 64, la cual, pues como tú muy bien sabes, fue distribuida en junio. Dicha distribución fue de 19.37% por arriba de la distribución trimestral mínima, pero fue menor a la del año pasado, de 85 centavos con 76 para la serie. Actualmente Fibra CFE
Tiene líneas de transmisión que ascienden a 110.535 kilómetros, pero que tiene proyectos que van a agregar 3.800 kilómetros más a la red nacional de transmisión. Por otro lado, Fibra CFE se pronunció respecto al nearshoring y se dicen estar bien preparados para afrontar los retos actuales y la aceleración de la transición energética y la necesidad de impulsar la productividad, la competitividad del país con la provisión de bienes energéticos de forma oportuna, segura, confiable y sustentable. Y a pesar de que Fibra CFE ha tenido un buen rendimiento de doble dígito en el dividend yield, aún así debemos de reparar en el aumento en el promedio de duración de interrupciones del sistema, la cual aumentó a 7.9 minutos, aunque todavía están revisando 44 casos. Esta tendencia se ve desde el pasado trimestre, donde el promedio era de 4.4 minutos. Por otro lado, también el kilowatts horas aumentó trimestre a trimestre de 2.697 en el trimestre pasado a 5.469 actualmente, aunque para ambos periodos hay eventos en revisión. Aquí estamos hablando de fallas en la red nacional de transmisión, a voltajes menores o bien por falta de cobertura a través de redes radiales. A este respecto, Fibra CFE ha mencionado que si es incapaz de operar de manera exitosa sus líneas de transmisión o los servicios de transmisión son interrumpidos o reducidos por cualquier causa, bueno, obviamente los flujos de efectivo del fideicomiso promovido, pues obviamente van a ser reducidos y esto va a afectar de manera negativa. Porque por esta gráfica podemos ver que no es un tema de volumen de energía, sino de interrupciones, ya que vemos que para este año un claro ascenso sin hacer un corte o quiebra a dicho ascenso en el volumen. Y por ejemplo, al menos aquí en Monterrey, unos meses atrás, durante este segundo trimestre del año, varios sectores de la zona metropolitana de Monterrey fueron afectados, ya sea por muchos días o algunas semanas incluso, con cortes de luz. Obviamente esto está afectando y como podemos ver, muy seguramente, así como en esta ciudad y en muchas más, lo puedes poner en comentarios si ocurrió en tu ciudad, a lo mejor haya afectado precisamente la distribución al dividendo actualmente. Y bueno, vamos a hablar finalmente de Fibra Educa. Actualmente el portafolio de Fibra Educa se compone de 65 inmuebles, los cuales tienen un área bruta rentable de 538.382 metros cuadrados contra los 532.926 del año pasado. Tiene actualmente una ocupación al 100% y un promedio de contratos de 11 años y 7 meses. Sus ingresos por arrendamiento fueron de 1.014 millones contra los 808 millones del año pasado. Aquí vemos una variación positiva del 25.4%. Este incremento obedece al ajuste inflacionario que aplica Fibra Educa en las rentas mensuales de contratos que cumplieron un año más de aniversario, pero también al reconocimiento de los ingresos de los inmuebles adquiridos a finales de junio y agosto del año pasado. De los ingresos van a destinar el 1.35% vía donativos para continuar con el programa de becas. Y así nos vamos directamente a sus operaciones. Tuvo un ingreso operativo neto ya en margen del 87.1% contra el del 86.7% del año pasado. Este crecimiento obedece a un mayor área bruta rentable y al aumento en los precios derivados de la inflación. Respecto a su margen de FFO, este actualmente se posiciona en 70% contra el 84% del año pasado. En cuanto al AFFO, actualmente es de 69% contra el del 86% del año pasado. Y si hablamos del rendimiento por certificado, podemos ver un AFFO por CBFI de 57 centavos con 8 contra el del 57 centavos con 26 del año pasado. Y actualmente tiene un NAV por CBFI de 25 pesos con 31 centavos. Pero su precio de mercado es arriba de 55 pesos. Y bueno, pues esto fue lo más relevante de estos tres fideicomisos. Me gustaría leerte en comentarios si tienes alguno de estos tres, cómo te fue en estas últimas distribuciones y si tu objetivo con ellos es de mantenerlos a largo plazo. Y nos saludamos hasta la tercera temporada de Reporte de Resultados de este año.